Le doy gracias a Dios por su palabra tan perfecta, tan poderosa, que quiero compartir con ustedes en el día de hoy, en Mateo capítulo 5, versículo 17. Bien, este pasaje está dentro del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un sermón tremendo que dio el Señor. Empieza con las bienaventuranzas y después cae en este estudio que ya dimos de la sal de la tierra, la luz del mundo. Y ahora estamos aquí estudiando este pasaje que tiene como subtítulo Jesús y la ley. Entonces yo le doy gracias a Dios porque yo siempre he tenido problemas para entender este pasaje. Porque el que es estudioso de la palabra y es estudioso del Nuevo Testamento, sobre todo, sabe que hay un nuevo pacto y sabe que la ley de Moisés verdaderamente queda abolida, que el fin de la ley es Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Que en Hechos capítulo 15, a los gentiles de la ley casi no se les mandó a hacer nada, ¿ves? Quedaron libres de la ley de Moisés, de todos esos mandamientos. Y yo siempre tuve dudas con este pasaje específicamente. Pero hoy tengo una interpretación nueva que quiero compartir con ustedes para la gloria de Dios. Y vamos a empezar a leer ahí en el versículo 17. Dice: no penséis, dijo Jesús, que he venido a abrogar la ley y los profetas. Primeramente vamos a aclarar qué cosa es la ley y los profetas. La ley y los profetas no es más que lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. La Torá, que es el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y los profetas, que son el resto de los 5 libros, ¿ok? También en otra separación Cristo dijo los salmos y los profetas. La ley, los salmos y los profetas. También Cristo una vez se refirió así. Pero a veces se le decía la ley y los profetas, e incluso a veces se le decía la ley nada más. Pero sin duda, todos sabemos que es lo que conocemos como las Sagradas Escrituras, lo que conocemos hoy en día como el Antiguo Testamento. No se había escrito cuando él está hablando todavía el Nuevo Testamento. Entonces, por lo tanto, él dice, yo no he venido a abrogarla, ¿ok? He venido a cumplirla. Pero la palabra clave de cumplir no es, aunque él obedeció la ley, sin duda, él era judío y el Señor cumplió la ley, fue el único que la cumplió. Dicho sea de paso, porque fue el único que no pecó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero aunque él la cumplió, en este caso la palabra cumplir, que viene del griego plero, quiere decir llenar a tope, llevar hasta el final, hacerlo perfecto o llevar algo a su cumplimiento. Entonces lo que vino fue a completarla, a cumplir todas las profecías. Porque aunque diga la ley, el Pentateuco, aunque ahí está la ley de Moisés netamente dicha, toda esa cantidad de mandamientos que dieron, desde Génesis ya empiezan las profecías de Jesús, ¿sí o no? Sí. Y hay muchísimas profecías de Jesús, en Daniel, en todos esos profetas, que todavía ni se han cumplido. Por eso él dijo hasta que el cielo y la tierra pasen, porque todavía no se han cumplido algunas. Pero está hablando de cumplimiento profético más que obediencia a la ley. ¿Me hago entender esto? A la ley de Moisés. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él dice más adelante, el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya, ¿qué? Cumplido. Cuando él le dice ahí ahora de la ley, vuelve otra vez a referirse a las Escrituras y hasta que todo se haya cumplido. Ese hasta que todo se haya cumplido no suena más bien profético. No tiene un carácter profético, ¿verdad? Es un cumplimiento no de obedecer las leyes, sino de él darle cumplimiento a toda esa cantidad de profecías que habían escritas de él y que todavía se le están dando un cumplimiento. Entendiendo esto, de todas maneras, hay confusión porque después seguidamente él dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, fíjate que está diciendo que estos mandamientos son pequeños. Y él está en medio de un discurso, en medio de una predicación, el Sermón del Monte. Y él inmediatamente comienza a dar mandamientos. Yo creo firmemente que él no se está refiriendo a los mandamientos de la ley, sino a los mandamientos que él está dando en ese momento. Y la palabra griega que usó para mandamiento es una palabra que es entolé. Esta palabra entolé quiere decir efectivamente mandamiento, mandato, pero también orden, ¿verdad? Pero también quiere decir instrucción o precepto. Y él está dando instrucciones desde que empezó el Sermón del Monte. Pero específicamente en esta parte da nuevos mandamientos, da mandamientos. Empieza a decir, oíste que fue dicho, mas ahora yo digo.
¿Entiendes? Entonces, si me está diciendo que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, tiene que ser en un sentido profético únicamente, porque si fuera en un sentido de mandamiento, de obediencia, él los mismos lo empieza a cambiar ahora. Y mucho más que una jota y una tilde, ustedes van a ver cómo empieza a cambiarlos ahora. Porque Él es el Mesías, ¿tiene autoridad para eso, sí o no? Él vino con autoridad, es Dios convertido en carne y tenía la autoridad de ir estableciendo el nuevo pacto. Ahora dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y empieza a dar una serie de mandamientos, porque el Antiguo Testamento, los mandamientos de la ley mosaica, son 613 mandamientos. No son pequeños, yo creo. Muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que estaban cumpliendo la ley de Moisés, no entraréis en el reino de los cielos. Y cualquiera se pudiera asustar, pero es muy fácil tener más justicia que los fariseos. No tengan miedo por eso. Los fariseos estaban llenos de hipocresía, llenos de maldad, engañaban, oprimían al pueblo, etcétera, etcétera. Hacían muchas cosas que a Jesús les desagradaba mucho. Y sobre todas las cosas eran muy hipócritas, muy poco sinceros, ¿no? Así que nadie se preocupe por este texto, que parece fuerte, pero no lo es. Entonces, yo sugiero y pienso y creo con todo mi corazón que Él está hablando de los mandamientos que vienen a continuación. Aquí debería de haber dos puntos y aparte. ¿Qué mandamientos? Estos que vienen ahora. Y entonces empieza él, el pasaje de Jesús y la ira, y empieza a decir, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto en el infierno de fuego. Entonces, ¿hubo un cambio de mandamiento, sí o no? Él lo cambió, lo puso más fuerte, no con una jota ni una tilde, no, por ir para allá. Estos mandamientos él los empieza a citar de la ley de mosaica, pero él los trastorna para bien, los convierte y lo eleva a la n potencia. Porque mirando desde el punto de vista de la carne humana, estos mandamientos de Jesús son más difíciles de cumplir que los mosaicos. ¿Sí se entiende esto, sí o no? Porque mira cómo él sube la parada, como decimos, sube el listón, él lo sube. Nada más que por enojarte con tu hermano, ya que lo comparó al asesinato. Odiar a tu hermano, dice en otra parte, que es homicidio, dice Pablo. Oíste que fue dicho, no cometas adulterio, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vamos a ir por arribita. Jesús y el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Y tenían varias mujeres. Era un pueblo polígamo, Israel. Ustedes lo saben, ¿verdad? Era un pueblo polígamo. Los discípulos una vez se le acercaron y le dijeron, Señor, ¿es lícito darle carta de divorcio a las mujeres? Y él dijo, en el principio varón y hembra los creó, una sola mujer para cada uno. Dios creó a Eva, no creó a Eva, María, a Martica, a Azucena, no, creó a Eva. ¿Okay? Y entonces ahí Jesús pone y establece que es una sola mujer, cada uno tenga su propia esposa, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, en santidad y honor. Entonces, dicho esto, él dijo también, por la dureza de vuestros corazones fue que Moisés les mandó a ustedes a dar carta de divorcio. Nada, imaginémonos un israelita que tuviera 5 o 6 mujeres y nada, una le cayó mal un día y ya, sencillamente la repudió, la podía repudiar por cualquier razón. Y nadie se podía casar con esa mujer que él repudió porque el que se casaba con ella adulteraba. Eso está de las leyes de Moisés en Deuteronomio. Pero él dice, mas yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio también. Entonces lo puso más difícil. Una sola mujer y no te puedes divorciar a no ser por causa de fornicación. Y ojo con esto, está hablando con hombres. Porque no sea popular esta predicación, hay que aclarar a las personas que en este contexto Jesús está hablando con hombres. Jamás en todo Israel una mujer se podía divorciar de un hombre. Era imposible. No había ni que hablar de eso. ¿Entiendes? Después pasa para los juramentos, que decía no perjurará, sino que cumplirá los juramentos, pero él dice que no juremos. Después pasa para el amor a los enemigos. Miren si esto verdaderamente no tiene casi nada que ver con la ley de Moisés. La ley de Moisés decía ojo por ojo, que es la ley del talión, se le llama esto.
Y hasta los días de hoy se ve en la justicia de los distintos países, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que le hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso está fuerte. Que a usted le den por aquí un galletazo de verdad. Entonces va a volver la otra. Eso cumplirlo en la carne sin el Espíritu Santo está muy difícil. Pero él sabía que él iba a derramar su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar una milla, ve con él 2. Y el que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y bendecir a los que os maldicen. Oye, hello, eso no está cambiando la ley. Si te está diciendo al revés prácticamente. Antiguamente era, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ahora él te dice que al revés, que ama a vuestros enemigos. No, por supuesto, no que aborrezcas a tu prójimo. También hay que amarlo. Además de, ames también a los enemigos. Si eso no es un cambio, por favor, entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces cuando él dijo, pequeño será que no enseñe uno de estos mis mandamientos, se está refiriendo a toda esta serie de mandamientos que él está dando ahora. Que son los mandamientos de Cristo. Diga conmigo, los mandamientos de Cristo. Gloria a su nombre, porque autoridad tenía para eso. Autoridad tiene. En el cumplimiento de los tiempos vino a establecer un nuevo pacto. Aleluya, gloria a su nombre. Y así, hermanos, seguimos con esos mandamientos. Siguió dando instrucciones de la limosna, de la oración, del ayuno, de cómo llevar nuestras finanzas, de la ofrenda, etcétera, etcétera. Predicaciones que ya hemos tenido aquí también. Pero quiero que entendamos esto desde este punto de vista. Es maravilloso verlo así. Porque lo que se ve en estos nuevos mandamientos, por decirle así, que da el Señor, es el amor. No se ve más amor. Amar incluso a los enemigos. ¿No? De no darle carta de divorcio a las mujeres por cualquier razón. Cosas así. Es amor lo que se ve detrás de estos mandamientos. Y para aclarar una vez más de que él tenía autoridad, él termina el Sermón del Monte verdaderamente en el capítulo 7, versículo 26. Es que termina de verdad el Sermón del Monte. Que es cuando habla de los 2 cimientos, ¿se acuerdan? Esa palabra de los 2 cimientos. Y en el versículo específicamente, el versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿viste? Está hablando de esa predicación que él hizo. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Gloria al Señor. Y miren el versículo 28 y 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Gloria al Señor. Repita conmigo, como quien tiene autoridad. Gloria a Dios. Y no como los escribas. Era Dios mismo, convertido en hombre, hablando, poniendo mandamientos nuevos, cambiando las cosas para bien, para un nuevo pacto. El principal mandamiento es el amor, repito. Y eso lo sabemos a través de los distintos textos bíblicos. Todos los apóstoles, caballeros, las doctrinas, uno se lee el libro de los Hechos y bueno, se sabe que en el capítulo 15 a los gentiles no se les mandó a guardar la ley de Moisés. Pero además de eso, tú te lees todas las cartas de Pablo, de Santiago, de Juan, de Judas. Y hay un denominador común en todas. ¿Cuál es? Es el amor. Si podemos sacar un denominador común, es el amor. Ninguno de ellos dijo, acuérdense del decálogo, acuérdense de la ley, acuérdense de los mandamientos del monte Sinaí, acuérdense. No decía nada de eso. Decía, ámense uno a otro, recuérdense en amarse uno a otro. Porque este es el mandamiento nuevo. Vamos un momentico aleluya, a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Miren esto, miren la exhortación que nos hace aquí el apóstol Pablo. Dice, la palabra de Cristo, gloria al Señor, aleluya. ¿Ve? La de Cristo, y a Cristo vino. A veces hay cristianos que pareciera que ignoran que Cristo vino y se hacen llamar cristianos y se la pasan todo el tiempo metidos en el Antiguo Testamento enseñando cosas del Antiguo Testamento. Hermano, hay un nuevo pacto, hay un nuevo testamento.
Cristo vino. Dice el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cuál palabra? ¿La de Moisés o la de Cristo? ¿La de Cristo? ¿La de Jehová o la de Cristo? La de Cristo. Pero sabemos que es Jehová, que vino a la tierra. Pero dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Gloria al Señor. Esta es la palabra que hay que enseñar, que dijo Cristo cuando estuvo en la tierra, que enseñó, que habló, que dijo ahí el sermón del monte, ese, de ahí para acá. Ese es mi Cristo, ese es mi Dios. Esta es la época que me tocó vivir a mí, la época de la gracia. Gloria al Señor. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 15. Aleluya. Gloria al Señor. Su Cristo es el Señor. ¿Qué dijo Cristo aquí? Si me amáis, guardad, ¿qué cosa? Mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los de Él, los de Cristo. Él tiene mandamientos, ¿sí o no? Él dejó mandamientos. Cristo tiene mandamientos. No está hablando de los mandamientos ahí de Moisés o de los de Él. De los de Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos. Gloria al Señor. En ese mismo capítulo, el versículo 21, dice igual. Dice, el que tiene mis mandamientos, aleluya, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Gloria al Señor. ¿Quién quiere que el Señor se manifieste en Él? Amén. Gloria al Señor. En el capítulo 15 del mismo libro de Juan, también dice el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bendito sea el Señor. Y con amor precisamente tienen que ver sus mandamientos. Todos los apóstoles enseñaron el amor. Y los cambios que Él hizo todos fueron para ir llevándonos al amor. Por eso mira lo que nos dice en el capítulo 13 del mismo libro de Juan, en el versículo 34. Aleluya, gloria a Dios. Dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy. Diga conmigo, nuevo. Nuevo, caballero. Oye, imagínense, con razón, hermano. Los judíos querían coger piedra y caer la piedra y empujarlo por un barranco y todo eso. Imagínense tú que venga un hombre a decirle, yo les doy un mandamiento nuevo. Eso es como decir, olvídense de todos los viejos. Olvídense de todo lo que han aprendido hasta aquí. Por cierto, la predicación que él llevaba a cabo, que es arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Es la misma que hacía Juan el Bautista, idéntica. Y por eso él se bautizó con Juan. La palabra arrepentidos, del griego, cuando se interpreta, no quiere decir necesariamente arráncate los vestidos, llora, caíte a patada, caíte de cabezazo a la pared. No es ese tipo de arrepentimiento. Tiene que ver con cambio de mente. Cambia tu mente. Olvídate de todo lo que te han enseñado las religiones. Olvídate de todo lo que te han enseñado hasta aquí. Cambia tu mente. El reino de los cielos se ha acercado. Ya está aquí. Ya vino el Mesías. ¿Y cuál es la buena noticia? Que evangelio quiere decir buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Entonces, si vamos a seguir igual cumpliendo los 600 y pico mandamientos. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo vino, que Dios mandó a su Hijo, que va a hacer el sacrificio extremo de ir a la cruz del Calvario y derramar su sangre por nosotros. De una vez y por todas. ¿Cuántos dicen amén? Que es suficiente, que satisfació la ira de nuestro Señor, la justicia de nuestro Señor. Más encima de eso, dijo en la cruz, consumado es. Y las traducciones en inglés dicen, it's finished. Amén. Terminó la obra. Es suficiente. Murió por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, por todos. Y eso se acepta por fe. Eso se acepta simplemente por creer en eso. No somos salvos por las obras que hacemos. Las obras que hacemos son consecuencia de creer en eso. Porque es como estar en el agua y no mojarte. Por poner tu mirada en Jesús, por seguir a Jesús, por estar escuchando sus enseñanzas. Porque el Espíritu va a venir a ti, porque Él te mandará el Espíritu cerca de ti, dentro de ti, y te va a empezar a transformar y te va a santificar. Pero ya eres santo por su sangre. Pero necesariamente vas a producir nuevos frutos, obligado. Que produzca nuevos frutos, como tú pongas una semilla en un terreno fértil, le eches agua, le eches abono y no produzca fruto. Claro que va a producir fruto. Asimismo,
Cuando nosotros estamos en Cristo, vamos a producir fruto por su Espíritu Santo. ¿Pero de quién es la gloria? De Él, que es el que hace todo en todos. Y esto hay que entenderlo así. Por lo tanto, fíjense cómo dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Gloria al Señor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Esto no se parece a lo que dijo Juan. En el primera de Juan, el mismo autor. Amén, por aquí está citando a Jesús. Pero en la primera epístola de Juan, dice que sabemos que somos sus discípulos en que amamos a los hermanos. ¿Sí lo dice o no lo dice? Claritamente te lo dice y varias veces te lo repite. Y Santiago nos dice que el que ve a un hermano padecer necesidad ha negado la fe, que la fe sin obra es muerta, todas esas cosas. Todo viene en concatenación, todos enseñaron el amor. Pablo no dijo, habló de los dones y todo eso y después dijo, les muestro un camino más excelente. Y es el amor. Corintios 13. Todos predicaron sobre el amor. Todo se sintetiza en este nuevo mandamiento. Este es el verdadero evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es muy importante entender esto. Le doy toda la gloria a Dios, toda la honra a Dios, porque hoy me sentí liberado, me sentí bendecido con este entendimiento. Porque los mandamientos que dice, y pequeño será el que no enseñe uno de estos mandamientos, está refiriendo a estos mandamientos. Y pequeño va a ser aquel que siga enseñando la ley de Moisés. Aquel que siga allá atrás es el que va a ser pequeño, porque no está enseñando los de Cristo. Y no puedes enseñar los dos a la misma vez porque te contradice. Y no tenemos un Dios esquizofrénico ni nada de eso. Los esquizofrénicos son algunos creyentes y algunas religiones, porque verdaderamente habrá muchos inocentes, amados hermanos verdaderos que están en esa errónea doctrina, sino que es religiones, tradiciones que han heredado de los hombres, que se remontan a los tiempos de cuando empezaron a enseñar, desde que Jesús nos resucitó, de que escondieron el cadáver. ¿Ok? Y todavía hay muchos que quieren seguir en aquel tiempo. Pero hay una parte que el apóstol Pablo habla de los menospreciadores. Son los menospreciadores, porque están menospreciando lo que hizo Jesús entonces. Si seguimos allá atrás, estamos menospreciando lo que Él vino a hacer. Su obra completa, cuando Él dijo, es completa, he acabado. Entonces por eso, levantémonos a predicar el verdadero evangelio, que es el evangelio de la gracia, que es el evangelio del perdón, el evangelio de la fe y es el evangelio del amor. Dios los bendiga en esta tarde. Es mi deseo de oración. Amén.